Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Es un placer saludarlos a todos ustedes en este espacio, el cual tenemos para podernos edificar unos a otros. Saludamos a toda esta audiencia, los bendecimos. Y hoy quiero seguir con otro tema muy importante. Eh, Venía preguntándole al Señor que qué más, hacia dónde más podía guiar al pueblo y pues el Señor me dio una pauta muy importante y es sobre el poder de hablar. Hoy vamos a tratar este tema y es para convertirte en una voz profética debes hablar bien. O sea, todos queremos ser una voz profética. Todos queremos que Dios nos use, todos queremos que Dios hable a través de nuestras vidas, queremos ser ese portavoz del Señor, pero tenemos que tener claro unos parámetros y unos principios en los cuales la palabra del Señor nos enruta para que nosotros podamos ser esa voz profética. ¿Cómo convertirme en una voz profética? La pregunta. Porque cuando hablamos de lo profético, pues todos nos emocionamos, nos ponemos contentos, eh, nos alegramos, pero muchas veces no dimensionamos eh, la gran responsabilidad. Hay algo y es que mucha gente dice que hacer buenas declaraciones, que eso no es bíblico, que eso no es bíblico y que de nada sirve. Hoy vamos a mirar todo esto, si es verdad, no es verdad. Ahora, hacer buenas declaraciones, la palabra del Señor siempre nos está llamando a hablar buenas cosas, a hablar cosas de bendición, pero el problema es que se nos ha enseñado a decretar, a hablar, a llamar las cosas que no son como si fueran, a profetizarlas, como si fuéramos una voz profética, cuando tenemos que tener unos parámetros para hacer esa voz profética. Esa es una parte de declarar, decir y decretar. La otra parte es yo alinearme para que para yo convertirme en esa voz profética. Porque mucha gente se frustra y declara, profetiza, habla, llama lo que no es como si no fuera y nunca llega a su vida. ¿Por qué no llega? Hoy vamos a mirar todo esto. Hoy vamos a mirar el laxón hará. El laxón hará, o sea, la lengua mala o la lengua diabólica o hablar mal. Hoy vamos a mirar qué implica todo esto, que cómo todo este tipo de cosas nos cortan bendición y nos cortan eh, llenura y nos cortan un fluir en el Espíritu de Dios y nos corta la autoridad. En Mateo capítulo 12, versículo 36, dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa, o sea, toda palabra que no edifique, toda palabra que no edifique, que no lleve bendición, daremos cuentas el día del juicio. De cada palabra vamos a dar cuentas. Ahora, ¿qué es el laxón hará? En hebreo es así, laxón hará, esa, es la lengua mala, es hablar cosas negativas, es hablar cosas que no edifican, es crear una atmósfera y que hace la Jara, despierta a Satanás y le otorga derechos legales por estar hablando mal, el estar hablando mal. Ahora, cuando digo estar hablando mal, no estoy diciendo que nos vamos a mentalizar y que vamos a pensar positivamente y que vamos a hablar positivamente y que todo va a rodar bien. No, si nosotros no vivimos una vida en santidad, en justicia, libres de iniquidad, sujetos a la palabra del Señor y a todos los parámetros que establece la palabra del Señor, pues igual nuestra vida no trascenderá espiritualmente. Por eso hemos venido tratando todos estos temas. ¿Para qué? Para que el pueblo vaya madurando, para que las personas también que no conocen del Señor vayan educando su vida. Ahora, el salir de este parámetro de hablar mal no es fácil, es algo, es una de las cosas más difíciles, es uno de los mandatos más difíciles de cumplir en la palabra del Señor, es uno de los mandatos más complejos de cumplir. ¿Por qué? Porque siempre somos propensos a hablar mal,
de las cosas que nos pasan, de las cosas que nos suceden a diario, lo que nos rodea, de la situación del país, de la situación del mundo, y una cantidad de cosas que nos rodean que hace que se vaya creando una atmósfera donde el enemigo va tomando ventaja, donde el enemigo se va despertando y va tomando derecho legal en nuestras vidas. Entonces nosotros, la palabra del Señor, lo primero que tenemos que entender es que la palabra del Señor tiene mucho poder y que Dios nos dio poder también a nosotros en la boca. Y vamos a mirar lo que dice el Salmo 73, Salmo 73, versículo 9, 73, 9. Dice así: y ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. O sea, que cuando hablamos mal ponemos nuestra boca en contra del cielo. Cuando estamos hablando mal, estamos poniendo nuestra boca en contra de ¿qué? Del cielo. Entonces la palabra del Señor, lo primero que tenemos que entender es que la palabra del Señor nos advierte de que nosotros tenemos que ser entendidos. Ahora, al ser nosotros entendidos, pues no vamos a poner nuestra boca contra el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos antes es que el cielo esté a favor de nosotros y no en contra de nosotros el cielo. ¿Cómo así, pastor, que en contra de nosotros? Sí, porque cuando hay derechos legales, le damos legalidad al enemigo con la acción jara o la lengua diabólica o hablar mal, nosotros no estamos entendiendo y estamos poniendo nuestra boca en contra de ¿qué? Del cielo. Dice que cuando Dios terminó de hacer la creación y todas las cosas, y cuando terminó un día dijo, y fue bueno en gran manera, y fue bueno tal cosa en gran manera, y fue buena tal cosa en gran manera. O sea, que siempre Dios, cuando hizo algo en sus expresiones, hablaba de que todo fue ¿qué? Bueno, ¿en qué? En gran manera. Ahora, entonces vamos a mirar acá. La palabra del Señor nos dice que seamos entendidos, y en Efesios 5, capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 19, Efesios 5, del 15 al 19. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Habla oiga lo que dice de la boca. Ojo, acá dice que seamos entendidos. Primero está diciendo que seamos entendidos, y el verso 19, que Efesios 5, 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua Hamashiach. Ahora está diciendo que ahora que seamos entendidos, y que cuando nos reunamos, o sea, que cantemos salmos, que hablemos cosas espirituales, que hagamos cosas espirituales. Nos está hablando, usen bien la boca, usen bien la boca, usen bien ese tesoro que Dios les dio, la lengua, úsenla bien. Si la usan bien, si, miren, muchas veces cuando nos reunimos como casa espiritual, no nos reunimos a hablar, a cantar himnos ni cánticos espirituales, como dice el 19, y no nos reunimos a alabar al Señor, no nos reunimos a dar gracias, sino que nos reunimos a otras cosas. Acá nos está diciendo, oiga, cuando ustedes se reúnan, creen una atmósfera a través de la palabra, a través de lo que son ustedes, a través de lo que Dios les ha impartido, creen una atmósfera. Ahora, cuando nos están diciendo que seamos entendidos y que cantemos cánticos espirituales, himnos, y que hablemos ese lenguaje del reino, ese es hablar el lenguaje del reino. Cuando empezamos a hablar el lenguaje del reino, estamos creando ambientes proféticos. Ahí se empiezan a crear, en esos ambientes proféticos se sueltan que palabras, decretos, que dichos que salen de la boca. Mire, la boca es tan tremenda, dice que
la boca es tan tremenda que Dios, la lengua, perdón, la lengua es tan tremenda que Dios le puso varios cercos, le puso los dientes, le puso la boca, porque como para bregar, a retenerla. Entonces, acá nos están diciendo, miren, ustedes quieren ser una voz profética. Para hacer esa voz profética, entonces van a empezar a crear una atmósfera profética, una atmósfera, un entorno donde Dios pueda derramarse en sus vidas. Ahora, cuando entonces a través de las palabras, de los signos se crea ¿qué? O las canciones, se crea una atmósfera profética. Acá está hablando de cánticos espirituales, o sea, cántico nuevo que puede venir, cántico nuevo, y alabando al Señor con nuestros corazones, tener el corazón ¿qué? Dispuesto para alabar al Señor. Ahora, cuando se crea, aquí estamos creando una atmósfera, pero acá vamos a mirar, cuando nosotros hablamos mal, acá nos está diciendo la palabra, tengan cuidado, sean entendidos, aprovechen bien los tiempos, pero tengan cuidado. ¿Por qué nos está diciendo la palabra que seamos entendidos? ¿Cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que nosotros sepamos administrar esta lengua, administrar nuestra boca, que nuestra boca esté santificada. ¿Por qué? Porque se pueden crear ambientes de maldición. Ahora, la lengua de una persona es tan poderosa, es tan demasiado poderosa, es más poderosa que una espada, porque la lengua de una persona puede matar a una persona que está a distancia. O sea que yo puedo crearle una atmósfera de maldición a una persona con mis dichos, con mi boca. Ahora, esas cosas me pueden afectar a mí si alguien me maldice a mí. Me pueden afectar, sí te pueden afectar. No pueden dañar el propósito de Dios, pero sí te pueden afectar. Sí te pueden desacelerar. Los dichos de otra persona sí te pueden desacelerar. Ahora, te pueden desacelerar cuando encuentran puntos de contacto. ¿Cuáles son esos puntos de contacto? En Números capítulo, en Números lo voy a leer textualmente para no perderme. Y este pasaje yo lo he leído infinidad de veces y me parece muy revelador. En Números capítulo 23. Números capítulo 23, verso 20. Aquí he recibido orden de bendecir. Está diciendo Balaam bendice a Israel. Ese era Balaam el perverso, que era un profeta que se vendió por dinero. Y dice que recibió orden de bendecir. No podré revocarla. Ojo, porque no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Ojo, no ha visto qué. Ahora, si otra persona habla mal de mí, me maldice, me puede afectar. Sí me puede afectar y desacelerar. Si encuentra dos componentes en mi vida en los cuales el enemigo puede tener derecho legal: la iniquidad y perversidad. ¿Qué es la perversidad? Es toda clase de maldad. Y toda clase de maldad, gozarme en la maldad. Ahora, cuando yo hablo mal, estoy caminando en perversidad, estoy caminando en maldad. Entonces dice que Dios no ha notado ¿qué? Iniquidad ni perversidad. Y escuchen, en Israel, Yahweh su Dios está con él, júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Contra Jacob no hay agüero, o sea, palabra. Lashon Hara, o sea, palabra de maldición. En contra de Jacob no hay Lashon Hara, o sea, no hay palabra que pueda afectarlo, no hay palabra que pueda desacelerarlo. Tremendo. ¿Por qué? Entonces la importancia de nosotros lidiar con la iniquidad, lidiar con la perversidad, la maldad. O sea, dice que la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. O sea, hablamos de lo que hay en nuestros corazones. Entonces, todos los ambientes proféticos se crean a través de palabras, de dichos, de decretos. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces somos desacelerados espiritualmente, porque tenemos puertas abiertas, porque estamos transgrediendo, porque
estamos desagradando al Señor con nuestra manera de caminar y con nuestra manera de hablar, porque ahora muchas veces decimos que yo no bebo, no robo, no mato, no hago tal cosa, pero con la lengua hacemos muchas cosas. Ahora, cuando tenemos lengua mala o la acción jara, la lengua diabólica dice que mata a 3 personas: al que habla, al que escucha y de quien se está hablando. O sea, estamos activando esa parte de la perversidad en nosotros, de la maldad. Estamos hablando de la persona que no está presente. Entonces, el hablar la acción jara desata 4 maldiciones que traerán a la persona que habla mal en su vida, y desatará, voy a tratar cuatro maldiciones que desata al hablar mal. Y en Deuteronomio 27:24, Deuteronomio 27:24, dice así: maldito el que hiera a su prójimo ocultamente, y dirá a todo el pueblo amén. Ahora, mire, cuando hablamos mal de la persona que no está presente, dice la palabra que trae maldición a nuestras vidas. ¿Cuántas veces hablamos de una persona que no está presente? Hablamos mal de esa persona, hablamos mal de esa persona porque hizo algo, porque tuvo una actitud, porque me quedó debiendo un dinero, porque fue injusto. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, y es ahora cómo combatir la acción jara para yo poderme, o lengua diabólica o lengua mala, para yo convertirme en una voz profética. Ahora hay varias pautas. Una de ellas es entender que todos los seres humanos tenemos un punto débil, todos tenemos una batalla diferente, y que tenemos cosas buenas y cosas malas. Cuando el sacerdote iba a revisar a una persona que tenía lepra, las personas les daba lepra por hablar mal, la acción jara. Mire que cuando Miriam murmuró de Moisés, le dio lepra, y el sacerdote tenía que ir a revisar muy bien la persona, y cuando la revisaba, pues miraba que había partes podridas y carne buena, heridas profundas y heridas superficiales, y él tenía que tener 2 ojos muy bien puestos para dar un buen veredicto. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que tengamos unos ojos espirituales bien puestos para mirar que cada persona tiene debilidades y tiene facultades maravillosas y preciosas. Cuando nosotros nos enfocamos en lo bueno de las personas, nuestra boca y nuestra lengua se va a someter al Señor, y ahí nos vamos a comenzar a convertir en una voz profética, en una voz que tiene peso en el mundo espiritual. Eso es una voz profética, no que sea profeta, porque el oficio de profeta es algo muy diferente a tener una voz profética. Cuando yo hablo de una voz profética, es que voy a tener el respaldo de Dios, es que mis dichos van a estar cargados del peso de la gloria de Dios, y que cuando hable, cuando ore, voy a recibir, y va a haber un rompimiento. Ahora, ¿por qué no recibimos muchas veces respuestas en la oración? Porque le pegamos en secreto a nuestro hermano, le pegamos en secreto a aquellas personas que nos rodean, a nuestro amigo, al cercano, a muchas personas. Entonces por eso no recibimos de Dios. Lo espiritual es muy complejo, dice: sean santos como yo soy que santo. Dios dijo: todo fue bueno en gran manera. Dios siempre dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hasta el final está esperando que haya un cambio, pero Dios no está hablando diciendo: ay, fulano, ¿cómo está? Ay, esto. No. Muchas veces Dios da exhortaciones a través de profecías para que nos volvamos a Él, para que abandonemos ese mal comportamiento y volvamos a un nuevo comienzo con Dios. Entonces, hay gente que, mire, cuando estoy hablando que le pegamos al hermano en secreto, también esto va muy relacionado con los sueños espirituales. Muchas veces hay gente que está desalineada y tiene sueños, entre comillas, proféticos. Y en esos sueños proféticos le pegan al hermano y dice: yo vi que le iban a robar, yo vi que le va a pasar tal cosa.
yo vi tal cosa. Ahora, cuando uno tiene un sueño, uno solo, un sueño, yo no puedo sacar una conclusión y decir que eso es de Dios. Muchas veces Dios da reconfirmación de ese sueño. Ahora, da reconfirmación de ese sueño. Entonces muchas veces activan destrucción sobre las personas, activan enfermedad, activan daño. No estoy diciendo que Dios no dé advertencias. ¿Cómo saber que Dios está hablando y que no es una cizaña del enemigo? Porque la palabra del Señor nos dice en Mateo 13:25, yo le puedo pegar a mi hermano, estarle declarando algo que supuestamente yo soñé y fue una cizaña que el enemigo me sembró. Si yo tengo esa puerta abierta de estar hablando mal de las personas en secreto, pues va a tener una puerta abierta para que el enemigo venga y mientras yo duerma, pues va a venir y va a plantar cizaña sobre mi vida. En Mateo 13:25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue entre el trigo. O sea, lo que Dios plantó en nosotros viene y siembra mientras dormía. O sea que mientras dormimos, en el sueño pasan muchas cosas espirituales. Los sueños son muy espirituales. Hay personas que te pueden activar una enfermedad, que te pueden activar una destrucción sobre tu vida. No estoy diciendo que Dios no da advertencias. Ahora, ¿cómo debo yo hacer? ¿Cómo debo saber yo si eso es de Dios o no es de Dios? Mire que la palabra de Dios en Génesis 41, que sabemos que José le interpreta el sueño al faraón y el faraón tiene dos sueños. Cuando es una advertencia de Dios, Dios da una confirmación para confirmar que es una advertencia. Si Dios te está dando un sueño de alguien y en la semana te dio dos sobre esa persona, yo creo que es una advertencia. Y en esa advertencia hay que orar y pedirle al Señor la sabiduría para hablar con esa persona, para no ir a caer en la acción hará. ¿Qué es el acción hará? En la lengua mala, la lengua diabólica, donde yo puedo ir en una revelación y avergonzar hasta una persona, donde yo puedo ir en una revelación e ir y maltratar a una persona. Ese no es, cuando yo voy y maltrato a la persona y voy y hago sentir mal a la persona. No estoy diciendo que no le declare el pecado, pero que si yo voy y lo grito, lo ultrajo y le hablo maluco, eso se llama la acción hará. O sea que yo estoy contaminando la revelación que Dios dio, la revelación que Dios me envió genuina, ese trigo. Entonces fue infectado por la cizaña y entonces o Dios me da la revelación que es para una persona y yo hoy se la cuento a otras 10 personas antes de decirla. La acción hará, le estoy pegando a mi prójimo porque si Dios me mostró y me está confiando, como voz profética me está confiando algo de esa persona, yo no debo contárselo a más nadie porque ahí yo estaría violentando su intimidad. Dios me está confiando la intimidad de esa persona, yo tengo que tener tacto. Entonces, cuando nosotros como creyentes no tenemos la sabiduría, la madurez y no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pues podemos hacer daño con todo este tipo de cosas que son para bendición y edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos el tesoro más grande que tiene un siervo de Dios, una persona de Dios, es el silencio. Es el silencio. El silencio es el tesoro más grande que podemos tener. Entonces, ninguno estamos inmunes a que el enemigo pueda sembrar cizaña en nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del prójimo, el amigo, el cercano y todo este tipo de cosas porque trae maldición a nuestras vidas. Otra cosa que hace el acción hará o el hablar mal es confundir al ciego en el camino. Ahora, cuando traemos esas revelaciones que confunden y hacen perder el rumbo a las personas. Ahora, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, esas revelaciones tan confusas, si hay una revelación tan confusa, yo no puedo soltar una revelación confusa porque va a traer más confusión al que está esperando luz, al que está esperando dirección en las cosas del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas porque muy fácilmente, vean, lo profético es una línea muy delgada y mucha gente no lo ha entendido. Y en esa línea delgada es muy fácil pasarse a transgredir si yo no tengo claro los principios espirituales
Cuando uno les dice que si estuvieron en brujería que renuncien a dones falsos, mucha gente se enoja, no le gusta, pero es por el bien suyo, es por el bien de cada persona, no es para que se sienta mal, sino para que usted se descontamine y haga las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, porque cuando heredamos dones, hay contaminaciones que tienen que ser desarraigadas. Yo he visto gente que tiene dones y vive lanzando puro laxón jara, lengua mala, lengua diabólica, destrucción. Yo vi que le van a robar, yo vi que usted va a hacer tal cosa, yo vi que a usted le va a pasar tal cosa, yo vi que tal cosa. Yo vi esto, pero el 99% de sus revelaciones son malas. Los sueños siempre son malos. ¿Por qué? Porque los está pastoreando la muerte. Entonces, al estar siendo pastoreados por la muerte, pues lo que va a salir de su boca es cizaña. Entonces necesita descontaminarse y luego ahí sí servirle al Señor como el Señor quiere. Todo tiene que unos procesos y unos conductos espirituales que debemos llevar esas pautas para ser bendecidos y para que nuestras familias sean bendecidas y nosotros también. Porque, mire, Deuteronomio capítulo, maldito el que confunde al ciego en el camino. Deuteronomio 27, 18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, mire lo que está diciendo, lo que estoy diciendo, una revelación que traiga confusión. Una revelación que traiga confusión. Antes no trae luz, sino que trae más ceguera espiritual a la persona. Trae más atadura a la persona, le hace perder el rumbo. Mire, aquel que tiene lengua diabólica o mala está destinado a la pobreza espiritual y material. Entonces tenemos que tener muy claro, si nos salimos de los parámetros, que es vida y vida en abundancia, pues va a venir un estancamiento espiritual, un estancamiento en lo material. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esa lengua mala, pues esa lengua mala crean atmósferas de que de enfermedad, de destrucción. Ahora dice que el poder de la vida y la muerte están ¿dónde? En la boca, están ahí en la boca, el poder de la vida y la muerte están en la boca. Otra cosa que trae maldición es el hablar mal de la palabra de Dios cuando se predica, trae maldición. Ahora, decía un avivador que si yo no entiendo un mover, o no entiendo algo que un predicador está haciendo, que no critique, ore a Dios y dígale, Señor, yo no entiendo qué es lo que está predicando, yo no entiendo esa palabra, pero no se ponga a criticarla, no se ponga a criticar el mensaje. Ahora no se ponga a criticar el mensaje. Dios ahora, cuando nos dan el mensaje, Dios siempre nos llamará a meditar. Algo Dios nos quiere hablar. Entonces muchas veces tomamos el mensaje como si nos estuvieran atacando. Tomamos el mensaje como una ofensa. Tomamos el mensaje no como una palabra que edifica. Entonces empezamos a contender, empezamos a pelear. Y al empezar a contender, el acción jara, ¿qué trae? Contienda. Trae malas palabras. Trae divisiones. Entonces cuando empezamos a refutar, a mí no me pareció eso, es que eso tal cosa y lo otro. No le estoy diciendo que le dé que todo lo que yo hablo es verídico, pero aprenda en esa diferencia a estar callado, porque eso te eleva espiritualmente, eso te lleva a un nivel de ser una voz profética muy afilada para traer rompimiento sobre otras vidas. ¿Cuántas veces vemos una prédica y empezamos a sacar conclusiones? Empezamos a hablar y mire lo que dice ahí mismo Deuteronomio 27, 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Que confirmare la ley de todas estas palabras. Las palabras de esta ley. O sea, todo lo que Dios establece, Dios nos dice, no hable mal de... Ame a su prójimo como a usted mismo, no le pegue, y yo sigo hablando. Sigo criticando, sigo murmurando. El mayor tesoro que podemos tener los creyentes es el silencio. Cuando usted no entienda algo de Dios, quédese callado. Cuando usted no entienda un mover, no empiece a sacar conclusiones. Mire, hay un gran error. Y el Lashon Hara está regado por todas las redes. Ese es el gran problema de los últimos tiempos, la lengua diabólica, porque todos creemos
o que creemos tener la verdad total y absoluta. Y unos ministros atacan al uno, al otro, al otro, al otro, cuando la verdad total y absoluta no le ha sido revelada a un solo hombre. Y la misma palabra lo dice, es que tenemos que entender. Dice la palabra que somos muchos miembros y hacemos parte de un cuerpo. O sea que a cada uno se le dio una asignación y una voz profética para que trabajara una revelación hasta cierto punto y otro lo complementara. Por eso somos el cuerpo. No, si así manejamos orgullo y así manejamos lengua diabólica, ¿qué tal donde pudiéramos operar en toda la dimensión y la plenitud de la revelación profética? Si así atacamos, si así criticamos, si así murmuramos, ¿cómo sería donde pudiéramos fluir en todas las esencias del cuerpo? Pero como Dios sabía la limitación del hombre, y sabe que el hombre es muy limitado, que con cualquier cosa se enorgullece, con cualquier cosa se eleva, con cualquier cosa se engrandece. Y cuando yo hablo mal de los otros, la acción jara, eso va muy de la mano con el orgullo, eso va muy de la mano con la soberbia, porque toda la gente está mal y yo estoy bien. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la palabra del Señor nos dice, cada uno piense con cordura de sí mismo, no tenga un concepto más alto de sí mismo. En todas las cosas, en todas las áreas, trabajos, ministerios, habrá gente mejor que uno. Habrá gente que está más metida con Dios, habrá gente más consagrada con Dios, habrá más gente que está más enamorada de Dios. Entonces tenemos que aprender a ver las cosas buenas de la gente, a no ver las cosas malas de las personas, porque cuando empezamos a tener ese silencio, es porque nos hemos elevado a un nivel alto en Dios que se llama la compasión y la misericordia. ¡Wow! Tremendo. En la compasión y la misericordia siempre estaremos esperando que Dios haga la obra en el otro. ¡Wow! ¡Qué tema tan hermoso! Otra maldición que trae la acción jara o la lengua diabólica. Dice, maldito el que le pegue a su padre y a su madre. El hablar mal de los papás terrenales. Cuando habla de los padres, está hablando de quién, de la fuente, que es el padre. O sea, hablar mal de la palabra. Criticar a Dios cuando no entendemos la prueba. Eso se llama la acción jara. Lengua diabólica. Y a mí, ¿por qué me pasan tantas cosas? Dios ensañó conmigo, yo no entiendo. ¿Y Dios qué le pasa? ¿Y cuándo me va a levantar? ¿Y cuándo me va a sacar de este desierto? Yo no entiendo. Mire a ver, respóndame o miramos a ver qué hacemos. La acción jara, lengua diabólica. Ahora, entonces nosotros, cuando viene una prueba, siempre una prueba nos llevará a un arrepentimiento. Siempre una prueba, cuando viene una prueba, Dios nos está llevando a que nos ajustemos, porque algo mal, algo está funcionando. Si el enemigo me está pegando, si hay ataques en mi vida, es porque hay puertas abiertas. No es porque yo sea muy ungido, porque es que ese es el concepto que tenemos. Es que como yo estoy tan ungido y como la gloria de Dios está conmigo y yo estoy haciendo la obra de Dios, me están pegando. No. Si yo estoy tan ungido, pues entre más ungido esté, o sea, estoy más alineado con el cielo y menos serán los ataques, más restaurado, menos los ataques. Entre más puertas abiertas, más ataques, más opresión, más maldición, más estancamiento y más persecución. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué cosas hablamos? Pegarle a los papás, o sea, ay, mi papá como ese carácter de que tiene tan horrible, mi mamá, esto, tal cosa y lo otro. Cuando habla de la mamá, está hablando de los padres terrenales, el papá de Dios, Padre, Abba. O también aplica este mandato, lo estoy llevando a lo espiritual y aplica a los padres terrenales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mire, por eso una persona para hacer una voz profética tiene que tener una relación con los papás, no diría yo buena, excelente.
Porque si no tiene una relación excelente con los padres naturales y de la tierra, pues no va a caminar en la acción cara. O sea, lengua diabólica. ¿Por qué? Porque se está saltando un principio de la autoridad, y cuando una persona se salta los principios de la autoridad, son personas muy propensas a estar hablando ¿qué? Cosas ¿qué? Malas, cosas de maldición, cosas de destrucción. Miren lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 2 y 3 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oiga, mire que dice que tengamos que gozo cuando estemos en qué, en las pruebas, que tengamos sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Ahora, ¿qué hace el laxón jara, la lengua diabólica? Cuando hablamos palabras de maldición, en medio de la prueba, cuestionamos a Dios, cuestionamos su manera de obrar. Es porque nosotros no entendemos que Dios tiene todo bajo control. La acción jara hace, o la lengua diabólica nos hace perder la confianza en Dios, nos hace hablar mal de Dios, nos hace hablar mal de lo que es Dios, de su esencia, de cómo obra Dios, porque la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea que todo lo que nos pasa es para beneficio de nosotros. Ahora, este tema es muy profundo. Este tema, de aquí se deriva todo se deriva, todo el poder profético que tengamos. Se deriva, de acá se suelta todo el potencial profético que nosotros tengamos. Entonces, miren, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en descubrir la desnudez de nuestros padres, e ir a contar las debilidades de nuestros papás, ahora, si es una autoridad pues espiritual, podemos hablar con una autoridad espiritual, pero yo no voy a estar contando ni a mis amigas, ni a mis vecinos, quién es mi mamá. Uno escucha mucho los muchachos que dicen, ay, y su mamá como dice, no, es muy querida cuando está de buen genio, pero cuando está de mal genio, que ni vaya nadie a mi casa. Eso es deshonra. O sea, eso es laxón jara, eso es palabra de maldición. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos su portavoz. Dios quiere que nosotros seamos ese portavoz profético en el cual Él pueda ¿qué? Manifestarse, el cual Él pueda usar como ese vehículo, en el cual Él pueda derramar su unción, derramar esa unción para soltar esos decretos, soltar esos diseños proféticos sobre la tierra. A cada uno se nos dio una unción especial, y de acuerdo a esa unción especial que se nos dio, nos va a ser demandado. La palabra del Señor dice que a uno se le dio un talento, a otros 2, a otros se le dieron 5. Cada uno tiene una unción especial, pero Dios quiere que nosotros santifiquemos la lengua, santifiquemos la boca. Tenemos que hacer ese ejercicio. Ahora, cuando nosotros entendemos y dejamos de hablar mal, es porque tenemos emuná, fe que viene del cielo. Esa fe que viene del cielo, sabemos que Dios tiene el control. Si algo malo está pasando, es porque Dios lo está permitiendo. ¿Con qué propósito? De que yo me santifique más. ¿Con qué propósito? De que yo ore más, que lo busque más, para Él derramar más bendición sobre mi vida, para Él derramar más unción sobre mi vida. Entonces, nosotros creamos ambientes proféticos. ¿Qué ambientes proféticos pueden estar sobre tu vida? ¿Qué ambientes proféticos de destrucción, de automaldición? ¿Qué ambientes proféticos hay sobre tu vida que no te están dejando avanzar? Que hay ruina espiritual. O sea, cuando hablamos de ruina espiritual, es que no estás llegando al nivel que Dios quisiera que llegaras. Cuando estoy hablando de ruina material, no es que estés aguantando hambre, es que no estás llegando al nivel que Dios quiere en lo financiero. Ahora, vamos ahí, Dios nos está bendiciendo, vamos ahí, Dios nos está guardando, vamos ahí, Dios nos está llevando y nos está sosteniendo, pero hay algo más que Dios quiere romper y llevarte, ¿sabes? Este es el tiempo
de los portavoces de Dios, de las voces proféticas. Dios quiere que en este tiempo retumben las voces proféticas. Dice que la creación está esperando y gime aún con dolores de parto la manifestación de los hijos de Dios para sujetarse, o sea, a través de la palabra. Que ella está diciendo, alguien que me dé la orden, alguien que tenga una boca santificada, alguien que me hable, alguien que profetice, alguien que hable, que le hable a la atmósfera y la atmósfera cambie, alguien que le hable a la tierra y le diga, tierra, sánate, y los cultivos se empiecen a producir más grandemente, los rebaños se multipliquen, las ovejas, que la gente sea libre cuando le hablemos a nuestro territorio proféticamente, que las cadenas de la gente se empiece a caer, que los grilletes se rompan, que los ojos espirituales se abran. Por eso Dios le dice a Jeremías, y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, yo quiero que seas mi portavoz, yo quiero que tú seas mi voz profética, que sea la voz profética, pero para hacer esa voz profética, Jeremías, tienes que tener unas características, no puedes dejar dañar tu corazón, porque si dejas dañar tu corazón, la tierra no se te va a sujetar, la tierra no te va a entregar los frutos, la asignación no podrá desarrollarse. Y Jeremías capítulo 15, versículo 17, dice que Dios reanima a Jeremías, o sea que Jeremías estaba desanimado. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice, por tanto así dice Yahweh, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, si entresacares lo vil, de lo vil, serás como mi boca, como quien dice, si sacas lo bueno de lo malo, de la lengua mala, de lo que Jeremías lo querían matar, estaban buscando la caída, querían ver su destrucción, la acción hará le lanzaban seguido, y Dios le dice, si sacas de todo ese la acción hará, de toda esa maldición, si sacas lo bueno, de lo vil, o sea, de todo lo que te hablan, lo vil, o sea, cosas muy malas, cosas muy tremendas, serás como mi boca, serás esa voz profética, tremendo. Y mire lo que dice, si te restauras, necesitamos que restaurar principios. Nos emocionamos mucho escuchando lo profético, pero muchas veces cuando se nos hablan de restaurar principios, de restaurar, cuando hablamos de restaurar es levantar lo que estaba caído. Cuando hablamos de restaurar estamos hablando del poder de la resurrección, y el poder de la resurrección es llevarnos al lugar original, y en el lugar original, en el jardín del Edén, no se hablaba lengua diabólica, no se hablaba la shonjara, se hablaba con Dios, porque estaban conectados con Dios, se oía la voz de Dios, porque el hombre estaba restaurado, porque el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, y no había roto ni había transgredido, y hablaba con Dios. Al hablar de restauración, estamos hablando que tenemos que volvernos a estar bajo el poder de la resurrección. Es volver a restaurar nuestros dichos, es volver ¿y cómo se restauran los dichos? Cuando conocemos la palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dios nos está diciendo, santifica tu boca. Yo conozco esta verdad, y esta verdad me va a empoderar, esta verdad va a traer rompimiento. Y serás como mi boca, conviertas en ellos a ti, y tú no te convertirás a ellos. O sea que, como quien dice, no vas a caer en hablar lengua diabólica. Y si no lo haces, pues se convertirán a ti esas personas, porque muchas veces queremos que las personas se conviertan y busquen del Señor, y estamos hablando mal de ellas. Así sea en público o en lo oculto, estamos hablando, o sea, estamos dañando los principios de Dios.
Yo quiero terminar hoy con esto diciéndole al pueblo, estamos en unos tiempos proféticos muy complejos donde la lashon hara, la lengua diabólica, está por donde quiera, en las conversaciones, afuera, adentro, en las redes, en la televisión, en todos los lados, en la iglesia, con los hermanos de la iglesia, en cada uno de nosotros. Y Dios va a levantar una generación, está viendo que un cambio generacional donde Dios va a levantar un pueblo con mayor unción, mayor poder, mayor autoridad, pero necesita un pueblo restaurado en su totalidad, restaurado para poder manifestar el reino de Dios en esta tierra. Que la gloria de Dios sea sobre ustedes, que el Santo Espíritu los empodere y que el Dios Todopoderoso nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que la gloria de Dios sea sobre ustedes.